Bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Sororidades, este programa especialmente para ustedes en donde nos encontramos con especialistas para hablar de temas que involucran a la sociedad en general. El día de hoy el tema es abuso infantil. Hoy agradecemos nuevamente la participación de la maestra María Elena Cortés Agardi por la colaboración que tiene con nosotros en el lenguaje de señas. Muchas gracias, maestra, bienvenida también. El día de hoy vamos a platicar de este tema que seguramente en casa nos hará esta reflexión y nos dará pues la oportunidad también de conocer un poquito más acerca de qué es el abuso infantil. Bienvenidos, bienvenidas. El abuso sexual infantil puede tomar muchas formas. Es una grave violación a sus derechos humanos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México, cada año más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual y por este motivo ocupa el primer lugar en estos delitos. Los principales agresores se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos, amistades cercanas o entrenadores también suelen ser parte de los agresores. Y de todos esos abusos se considera que solo una víctima entre 10 se atreve a decirlo. El 93% de las víctimas conoce a su agresor. El abuso sexual de menores es cualquier forma de actividad sexual impuesta a un niño o niña por parte de un adulto u otro niño que tiene una posición de poder, autoridad o influencia. El abuso sexual de menores puede implicar tocar las partes íntimas del cuerpo de un niño o una niña, incitar o forzar a un menor a que tenga relaciones sexuales o cometer delitos que no impliquen el contacto físico, como llamadas telefónicas obscenas o tomar fotografías pornográficas, además de la explotación sexual. Niñas y niños son vulnerables al abuso. Los abusadores no tienen consideraciones por su edad o por su condición, como es el caso de niñas y niños con alguna discapacidad. La recomendación es crear un plan familiar contra el abuso sexual. Al ser una familia proactiva con respecto a la seguridad de sus integrantes, corren menos riesgos y reducen las posibilidades de ataque, proporcionándoles mayor seguridad. Hable con su familia sobre el abuso, ponga reglas claras sobre la privacidad, comuníquese al nivel de sus hijos, confíe y permita que confíen en usted. Y si su hija o hijo le confiesa sufrir abuso, crea, no lo dude, pida ayuda profesional y denuncie. Y aquí en Sororidades, para hablar de este tema que es el abuso infantil, nos está acompañando, muchas gracias, la maestra Pilar Paz Villafuerte. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. Pilar, muchas gracias, maestra, por estar con nosotros y nosotras en esta ocasión. Y el psicólogo Vladimir Aguilar Hernández. Psicólogo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir y para hablar de este tema tan delicado que es el abuso infantil. Para empezar, ¿qué es el abuso infantil? Bueno, hay que entender que el abuso infantil no solamente es la violación, la introducción de algún objeto dentro de la vagina de una niña o mujer, sino que incluso sin tocar a la víctima, podemos hablar ya de un abuso sexual. Por ejemplo, el hecho de mostrarle pornografía, masturbarse frente a la víctima, se considera abuso. A un menor o a una menor. ¿Es esto el abuso infantil? Sí, claro, también, son todas esas acciones que afectan el desarrollo psicológico y cognitivo de la persona. En este caso serían niñas, niños y adolescentes, que es los temas que vemos. Hay varios tipos de abuso físico, que es el tacto, los golpes, el abuso emocional también, el maltrato, emocional, que es el de las palabras, ¿no? Los gritos y groserías, todo ese tipo de cosas de palabras que se emiten contra la persona, o en este caso las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, como decía también el compañero, el tipo de abuso no solamente puede ser físico, sino también puede darse, como en el caso dice, pornografía, o también puede ser tacto sin introducir, sin que haya penetración o algo así. ¿Cómo es que una persona adulta se involucra con un menor o con una menor para cometer este tipo de abuso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de estas personas?
híjole, saber qué pasa exactamente es No se demasiado sabe. complicada. Podemos hablar de demasiados trastornos, incluso pedofilia, ¿no? Hablando de menores de edad. Algo importante que mencionaba la cápsula, regularmente es alguien muy cercano a la familia, muy cercano al niño, ¿no? quien es el perpetrador del abuso. Regularmente le enseñamos a los niños a que tengan mucho cuidado de hablar con extraños. O sea, yo recuerdo que me decían, nunca hables con extraños, Claro. nunca abras la puerta a extraño, pues prácticamente no los veas. Pero en muy pocas ocasiones nos dicen, cuidado de tu tío, cuidado de tus primos. Y no porque haya que ser alarmistas, pues obviamente no toda la gente abusa Cierto. de un menor de edad. Pero sí hay que hacerle caso al niño en cuanto a lo que sienta. Si el niño no se siente a gusto con una persona, pues no obligarlo a estar con él. Si no quiere abrazarlo, si no quiere besarlo, pues hacerle caso a esa persona del niño, ¿no? Para que no tenga tanto contacto con esa persona, porque por algo se puede dar ese rechazo. Maestra Vladimir, además de que son muchas preguntas, ¿no? Ahorita lo que comentabas, por ejemplo, esto de saluda, da besito, da un abrazo, ¿eso todavía está permitido? Decimos, si hay que tener esta cercanía, por ejemplo, con los familiares, ¿esto puede ser como un foco rojo para provocar este tipo de situaciones de violación infantil? Sí, lo que debemos de hacer es no obligar al niño, niño o adolescente, bueno, niño, que en este caso son pequeños. Porque hablamos de qué edades, a partir de qué edades. Para hablar de niños, Pues de de 0 a 12 años. De 0 a 12 años ya Más se o considera niño, de 12 a 17 adolescente. Entonces casi siempre tenemos se dicen falsas creencias o malos hábitos que tenemos, que luego a veces los padres, oye, saluda al tío o a la tía, o sea, dale un beso o acércate a él o dale un abrazo. O sea, tenemos que respetar esa parte del niño y a veces no lo hacemos como adultos. Que en forma este caso parte de una como educación al final de Exacto. cuentas, ¿no? Y que esta educación pues ha sido durante todos estos años en nuestra sociedad. Entonces sí se tiene que, para empezar, dar como este respeto en que si el pequeño o la pequeña no se siente a gusto, no quiere hacerlo, no obligarlo de entrada, Exacto. ¿cierto? Sí. Y de ahí, ¿qué pasa? En este caso lo que comentábamos, cómo una persona se involucra con un niño o niña o un adolescente ya en este sentido del abuso infantil. Pues mire, puede empezar con como un juego en el caso de los niños, niños. Casi siempre, a veces es con la familia, porque es la persona que está más cercana a ellos, ¿no? Claro. Entonces, la mayoría de los casos que, bueno, al menos en lo personal me ha tocado, es el que me ha tocado leer o saber, es el típico juego del secreto o, a ver, vamos, esto se va a quedar entre nosotros, es un secreto, vamos a jugar tú y yo, no le digas a tu mamá o a tu papá, en este caso a la mamá, que casi siempre es la mamá, porque te va a regañar, entonces empiezan a meterle miedo al niño para que no comente este tipo de abuso y el niño a veces no lo ve mal, a veces. Pero eso ya dependerá de que a veces uno como madre o padre pues vaya uno diciéndole todos los cuidados que tienes que tener de tu cuerpo, de que nadie te debe de tocar y ese tipo de cosas. Pero a veces el niño sabe que está mal, pero no le da miedo decirlo. O sea, y manifiesta otro tipo de conductas ya cuando sufre ese tipo de acoso. Del acoso de que se abuso. da y que lamentablemente se da pues con los familiares, ¿no? Con personas cercanas, con personas que llegan a cuidar a estos pequeños o pequeñas, incluso hasta a los adolescentes. Y que en esta ocasión, hoy, estamos hablando aquí en Sororidades de abuso infantil. Hola, yo soy Yaka y nuevamente estoy aquí contigo para compartir el mantra del día. Te pido que imagines cómo hubiera sido tu infancia si te hubieran respetado, cuidado, protegido, nutrido, amado, de la manera en la que tú hoy puedes ser responsable de cuidar a tus hijos. ¿Qué diferencia hubiera habido si te hubieran enseñado que los adultos no tienen derecho
de abusar de ti ni de tu sexualidad. Qué diferente quizás, ¿verdad? Así que hoy decreto el respeto y el amor, el cuidado de todas sus necesidades de los niños y niñas de todo el mundo. Nos vemos muy pronto aquí. Gracias. Aquí en Sororidades estamos tratando el tema de abuso infantil. El día de hoy nos están acompañando la maestra Pilar Paz Villafuerte, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, y también nos acompaña el psicólogo Vladimir Aguilar Hernández. En esta primera parte de Sororidades hablábamos ya de muchas veces cómo se da este acercamiento con niñas, niños, con adolescentes, y que la mayoría de las veces son los familiares o son personas cercanas quienes se quedan a cargo de estos pequeños y pequeñas, pero por ejemplo, maestra, hablábamos de estas falsas creencias, ¿no? Que hay muchas veces que si un niño o una niña llega a denunciar a este familiar, a este cercano o cercana, no se le cree. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se actúa? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo creerle a un niño o una niña de 3, 4 añitos que está diciendo la verdad? Bueno, primero tratar de identificar, nosotros a veces hemos tomado talleres en nuestro personal que estamos en CIPINA y vimos lo de las falsas creencias. A veces el padre o madre cree que el niño, cuando la niña o niño manifiesta ahora sí emite su comentario negativo sobre una persona, sobre algún abuso, luego a veces estamos diciendo que supone, es que está fantaseando. Sí. No está diciendo mentiras. Esa es una falsa creencia que desde ahí ya es una alerta que yo recomiendo para los padres, las mamás, los papás, es una alerta de que ya el niño está sufriendo algo. Sí, ¿no? Está el foco rojo, ¿no? Sí, luego la otra, el suponer, no, pues el tío o el hermano, porque se da caso violaciones o abusos entre los hermanos, no, él no tiene esa apariencia, o decir solo los pedófilos violan, no sé, o sea, ese tipo de situaciones o de comentarios que luego los padres hacen, pues no, no debemos de decirlo. Esto puede estar en la misma familia y la mayoría de los casos se da estos abusos en la familia. Sobre todo eso, ¿hay algún cambio, por ejemplo, en los pequeños o pequeñas, físicamente hablando? Sabemos que sí, pero ¿se da más, por ejemplo, en niñas o en niños este tipo de casos de violación? Según la estadística, la incidencia es más grande en niñas, aunque va por un margen muy abajo el de niños. Sí. Es decir, prácticamente ni niñas ni niños están exentos de sufrir este tipo de abusos. ¿Cómo podemos saber que nuestro hijo está, o algún familiar está sufriendo? Sí, que ha sido violentado de esta manera. Ajá, pues todos conocemos a nuestros hijos, cuando tienen un cambio radical en su conducta, cuando pasan de ser demasiado extrovertidos al caso contrario, no a ser demasiado ensimismados, bajas calificaciones, por no hablar con nadie, pues un deterioro social, algo está sucediendo con el niño. No nos vamos a aventurar si es un abuso sexual, pero hay un sufrimiento psíquico. Y hay un acoso, ¿no?, de entrada, ¿no? Claro, entonces es un punto que debemos de atender. También sucede el caso contrario, niños que eran demasiado introvertidos, pues se vuelven extrovertidos, si tienen malas calificaciones, incluso tratan de compensar esa culpa por medio de lo académico, estudiando más, porque así ya no se enoja mi mamá, ya no se enoja mi papá. Claro, sobre todo eso, porque sabemos que papá y mamá pues están trabajando, pasan más tiempo fuera de casa por esta misma situación social, que hay que estar pues manteniendo a la familia, entre otras cosas. Muchos niños o niñas quedan a cargo, incluso hasta de personas que se dedican a cuidar, ¿no?, a los pequeños en casa o a las pequeñas, pero se habla también de qué hace papá y mamá en este caso, cómo reaccionan, se acercan con ustedes y dicen, bueno, ¿qué hago? En este momento, ¿cómo puedo reaccionar? Puede haber muchas situaciones, ¿no? Una violencia, reacción de tú tienes la culpa, no, la tienes tú. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se involucra papá y mamá para reaccionar en este tipo de situaciones? Bueno, en el caso de esas situaciones, los papás tienen que acercarse, primero para ganarse la confianza de la niña o niño, pues empezarle a decir, oye,
Si quieres que yo te ayude en tu problema, cuéntame qué estás pasando o qué es lo que tienes. O sea, hacerle creer, más que nada darle la confianza al pequeño, a la niño, que bueno, que lo podemos ayudar si nos cuenta, ¿no? Como padres. Entonces, ya después de ver ese tipo de situaciones, pues tener ahora sí el valor y acudir a las instancias, ¿no? A veces es doloroso porque dices, pues, ¿cómo el hermano o bueno, en el caso del hermano es una situación un poco difícil, ¿no? Más complicada. Sí, pero en el caso de alguien mayor que ya es un adulto, pues, tener lo que queremos nosotros como CIPINA es promover eso, lo de la denuncia, que vayan y acudan a las instancias y denuncien y no tengan miedo. Y en el caso de tratar de nosotros también hacer conciencia a los padres y madres, pues de todo este tipo de violencia que se sufre contra las niñas y niños, ¿no? Por supuesto. Entonces, hacer conciencia, porque bueno, ahorita estamos hablando del abuso sexual, pero también hay maltrato físico, entonces ese sería ya otro tema. Pero no deja de ser un abuso sí, también, sí, es ¿no? un abuso. Sí, claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, en el caso del sistema, queremos hacer conciencia pues en los padres, primero en los padres porque es donde se surge esto, ¿no? Y ya ir poco a poco las escuelas, los docentes y pues tratar de difundir este tipo hacer esta cultura, sí, ¿no? También para que niños y niñas tengan esta confianza de acercarse a sus padres, a sus madres, incluso hasta a los abuelitos, no sé, a las personas que les cuiden, ¿no? Sí. Cualquier figura significativa para ellos. Un niño o niña que entra, por ejemplo, a terapia, ¿puede recuperarse, puede superar? No sé si se pueda decir superación, porque al final de cuentas va a ser un trauma, pero sí puede manejar su vida después de una situación así. Sí, siempre es posible. Por eso siempre es recomendable cualquier caso de abuso sea tratado de un equipo multidisciplinario, entre ellos la psicología, porque pues bueno, siguiendo otra vez las estadísticas, pues nos dicen que personas que no llevaron un tratamiento psicológico pues, llevan las secuelas a flor de piel. ¿Únicamente para los pequeños o las pequeñas o también en familia se puede hacer? En familia. También. De hecho, es un acto que repercute en toda la familia. Claro. Digo, un niño que se acerca a su mamá y se decide a contar, no sé, fulano me está tocando de una manera que no me gusta, pues la primera reacción es la negación. Sí. Y otro punto importante, hay que quitarle la culpa al niño. De por sí ya tiene la culpa que le está dando el perpetrador. Ya tú como papá o como figura significativa todavía le echas la culpa al niño, pues ¿cómo se va a sentir? Sí, todavía se señala, es terrible. El día de hoy aquí en Sororidades estamos hablando de este tema que es el abuso infantil, que hay una delgada línea en el trabajo que se hace y con especialistas como los que tenemos el día de hoy aquí, pues estamos hablando de este tema, aquí en Sororidades. Hoy les recomendamos el libro de Tere y el libro de Sebas de Xiomara Campos. Estos videos, realizados por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala para la campaña Protégeme, tienen como propósito concientizar a hombres, mujeres, familias y comunidades sobre la violencia sexual. A través de un lenguaje claro y directo, les enseña a los niños y niñas a reconocer situaciones de peligro e insta a la población a identificar y denunciar la violencia sexual. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá y papá dicen que nadie debe obligarme a hablar con un hombre o una mujer que no me agrada o me da miedo, sin importar que sea familiar o conocido de la familia. La maestra Pilar Paz y el psicólogo Vladimir Aguilar Hernández hoy nos acompañan en Sororidades hablando de abuso infantil. El día de hoy, bueno, que ya hemos abarcado diferentes puntos, desde cómo surge esta situación, cómo darnos cuenta, los focos rojos, los cambios que hay en un niño, en una niña, pero también estamos hablando de una prevención. ¿Sí se puede prevenir? ¿Sí se puede hacer esto, Claro psicólogo? que se puede.
primero establecer los lazos de confianza con todos los miembros de la familia, especialmente con los más pequeños, los menores de edad. Claro. Decíamos hace rato, siempre creerles. Los niños difícilmente te van a contar una mentira. Entonces, tratándose de esos temas, bueno, Claro. siempre tener esa opción de creer a los niños. Educación para la sexualidad, que por nuestra cultura nos cuesta mucho trabajo hablar de esos temas en casa, pero bueno, son muy importantes. De repente tenemos casos donde le decimos al niño, eso que tienes ahí entre las piernas se llama cosita. Imagínense un niño que es abusado, al llegar a una instancia donde se imparte justicia, dice, me tocó mi cosita. Sí. Digo, pues queda muy ambiguo, ¿eh? Realmente no sabemos qué cosita le tocó. Pues en esta educación de sexualidad de la cual nos dices, psicólogo, sí se tiene que hablar tal cual como son las cosas en el cuerpo de una Por su persona, nombre. con un niño de 3, 4 añitos que ya entiende el vocabulario. Así es, no más de lo que necesita saber, simplemente pues, las cosas como él las necesita saber, ¿no? Él va a llegar en una edad entre los 3, 5 años que te va a preguntar, ¿qué es eso? Claro. Y decirle cómo se llama. Tal cual. Y en esta prevención se puede hacer de tipo familiar, ¿no? En las instancias educativas, por ejemplo, en las escuelas, ¿se hace este tipo de prevenciones, maestra? Sí, en sí, la Secretaría tiene un departamento que bueno, es sobre ese tipo de violencia. Bueno, ellos van más orientados al acoso escolar y bueno, nosotros como CIPINA estamos introduciéndonos a los planteles, dando pláticas, dando talleres, hablándoles, primero hablando de la ley 573, que es la de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a las escuelas, hacerles ver a los pequeños, a las niñas y niños, que tienen sus derechos que tienen que hacérselos respetar, que hay instancias, que hay instituciones que defienden sus derechos. Entonces vamos así con los pequeños, con los padres, con los docentes también. Entonces, bueno, tratamos de difundir esta información. De involucrar, ¿no? Y que sea en sociedad y que se haga esta cultura de prevención, sobre todo para evitar un abuso infantil. Y además, que se puedan acercar con especialistas, por ejemplo, con el psicólogo, en CIPINA también, que bueno, les pueden encontrar en redes sociales, maestra. Sí, claro. Estamos en nuestra red social del Facebook, Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz. Y bueno, ahí nos pueden mandar un mensaje si tienen alguna duda. Ahí se les contesta y los teléfonos, ¿no? 812-3749, en la extensión 3000 y 812-3750. Nos queda bastante claro el trabajo que se hace. ¿Qué sí podemos hacer en caso de acudir a las instancias, hablar con hijos e hijas, con los sobrinos y sobrinas, ¿no? Incluso con los nietos o las nietas si llega a dar el caso? Pero ¿qué es lo que no tenemos que hacer en este tipo de situaciones? Culpar. Echarle la culpa, decirle al niño, ¿qué hacías a esa hora? O ¿qué hacías junto a esa persona? Inicio a quitar esa culpa. Para empezar. Después, hay que, insisto, en escuchar al niño. No violencia tampoco. No violencia. No. Cero violencia también con el menor o con la menor, sí. ¿no? En todo caso. Otra cosa sería no culpar, no violentar todavía más a esta niño, persona que está afectada, que es el niño o la niña. Sí, no minimizar. O sea, aunque sea una persona muy cercana a nosotros, bueno, es culpable de un delito. Y si no hacemos algo, obviamente lo va a repetir en alguna otra persona, ya sea de nuestra familia o en alguna otra situación. Muy bien, pues el día de hoy aquí en Sororidades hemos estado platicando de abuso infantil. Agradecemos a la maestra Pilar Paz Villafuerte, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. CIPINA, muchas gracias, maestra, por venir a platicar con nosotros aquí en Sororidades. El psicólogo Vladimir Aguilar Hernández, muchas gracias, psicólogo también por toda esta charla. Y también agradecemos a la maestra María Elena Cortés Agardi, en el lenguaje de señas, que aquí en Sororidades nos ha estado acompañando. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en la próxima con otro tema más aquí en Sororidades. Que se la pasen muy bien.